El objetivo del vídeo es enseñar la importancia de los símbolos en nuestra sociedad y en concreto en el periodo de las Navidades. El concepto elegido ha sido el interaccionismo simbólico, ya que los símbolos mantienen una estrecha relación con la Navidad. Mead fue uno de los principales exponentes del concepto y relacionó el interaccionismo simbólico con el significado que cada persona da a su entorno en relación con la cuestión de la identidad y de la socialización. Según Mead, la facultad de pensamiento capacitaba a las personas para actuar reflexivamente y residía en la mente. Esta capacidad se configuraba y refinaba mediante el proceso de interacción social y llevaba al interaccionismo simbólico a centrarse en una forma específica de interacción social, la socialización. La socialización es el proceso donde se desarrolla la capacidad humana de pensar durante la infancia junto con los agentes de socialización. El pensamiento configura el proceso de interacción. Blumer distinguió dos formas básicas de interacción social: la interacción no simbólica y la simbólica. Las personas aprenden símbolos y significados en el curso de la interacción social. Los símbolos permiten a las personas relacionarse con el mundo social y material, permitiéndoles nombrar, clasificar y recordar los objetos que encuentran en él. De ese modo, los humanos pueden ordenar un mundo. Para la interacción social, tanto los gestos como el lenguaje son imprescindibles, ya que un gesto se convierte en señal cuando adquiere un significado producto de un acuerdo. De Mead es un concepto con gran importancia. El self tiene la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto y presupone un proceso social que es la comunicación entre humanos. Los animales ni los niños cuando nacen tienen self. Este surge con el desarrollo y a través de la actividad social y las relaciones sociales. Por otra parte, es capaz de controlar lo que dice la persona y determinar qué es lo siguiente que va a decir. Se sitúa en dos etapas del desarrollo infantil. En primer lugar está la etapa del juego, donde el niño asume el rol de otro y comienza a construir su self. Y en segundo lugar está el deporte, que se da mediante juegos organizados que expresan normas morales o valores sociales. El otro generalizado es la actitud del conjunto de la comunidad. En ese momento se desarrollará un self completo, compuesto por el yo y el mí. El self es un proceso social que atraviesa estas dos fases. El yo es la respuesta inmediata de un individuo a otro y es el aspecto más imprevisible y creativo del self. Mead creía que el yo era donde se encontraban los valores más importantes. Además, es el que nos permite desarrollar una personalidad definida o identidad. En cambio, el mí presenta conductas, expectativas y actitudes aprendidas mediante la interacción, y las personas son conscientes de ello. En cuanto al fenómeno social, se refleja un vídeo sobre la imagen de los personajes navideños de España como un fenómeno que incita al consumo. Desde el punto de vista del interaccionismo simbólico, las Navidades o en concreto Olencero o los Reyes Magos, estos son personajes que mantienen una estrecha relación en cuanto a la identidad y al proceso de socialización. Esto se debe a que cada cultura exponga un personaje distintivo a la hora de llevar los regalos a cada casa, dependiendo de la cultura que hay en las zonas. En cuanto a la socialización, este también se configura por medio de la sociedad y por medio de los agentes socializadores que empieza durante la infancia. La socialización se basa en el lenguaje tanto como escrito como simbólico, como ya he mencionado anteriormente. El hecho de que las personas nazcan en una sociedad con significados establecidos facilita la adaptación del bebé y en caso de situaciones objetivas es el uso del lenguaje el que logra establecer significados mediante acuerdos. De esa manera, que si un niño no ha conocido ni ha tenido noticias sobre los personajes navideños, no celebrará la Navidad de la misma manera que la que celebrará un niño de otra zona. En cuanto al self, como anteriormente mencionado, se constituye por el mí y por el yo. Respecto al yo, veríamos los valores más importantes de la Navidad, que son como por ejemplo el hecho de juntarse toda la familia. Y en cuanto al mí, estaría, como podemos ver en el vídeo, el tener muchos regalos, una conducta aprendida por medio del consumismo. Desde el punto de vista de Weber, se puede ver una clara burocratización. Este partió del concepto de dominación y diferenció en ilegítimos e ilegítimos, donde las formas legítimas de dominación las denominó como autoridad.
Además, distinguió entre 3 tipos de autoridad: la autoridad tradicional, carismática y legal. En este vídeo, al ver la imagen de Olentzero, nos encontraríamos en un principio frente a la autoridad tradicional. Esto se debe a la creencia por parte de los seguidores, en este caso de los niños, pero también de sus padres, por el hecho de ser los impulsores de dicha tradición navideña. Y por último, podríamos hacer hincapié en la autoridad legal, ya que hoy en día se ha comercializado la propia figura mitológica de Olentzero y los Reyes Magos, impulsando a las familias a gastar más en regalos y el hecho de que la sociedad esté impulsada a comprar unos determinados objetos. Todo esto está determinado por las ordenaciones establecidas y a eso se le llama burocracia. Esta es un tipo de organización en la que sus unidades básicas están constituidas por oficinas ordenadas de una forma jerárquica por medio de reglas y funciones específicas. En cambio, si lo analizásemos desde el punto de vista de Marx, este diría que tras la imagen mitológica se encontraba el trabajo de miles de personas explotadas por el capitalista para obtener más beneficios como empresa, dejando de lado el valor que el trabajador daba a su trabajo. Por otra parte, Marx también visualizaba la lucha de clases que se daba entre proletarios y capitalistas, y por ello decía que cuando toda clase proletaria tuviera conciencia de clase, empezaría la revolución hasta llegar al comunismo.